Estimados oyentes, soy Miguel Winter y estás en A las puertas de la psicoterapia. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Soy Miguel Winter y vamos a comenzar hoy con el Slow Reading Podcast. El Slow Reading es un movimiento que se popularizó, según he podido investigar, en torno a los años 80. Y este movimiento consiste en situarse frente a la propia lectura de una manera particularmente lenta, detenida, prestando suma atención tanto a los pequeños detalles, desde la tipografía de la letra, hasta, naturalmente, en el propio proceso acerca de prestar atención, por ejemplo, si leemos alto, al sonido de nuestra propia voz, a la velocidad a la que hablamos, el volumen al que lo hacemos, y ya sea en una modalidad en alto o no, también poder ir representándonos mentalmente con profundidad, a veces con imágenes, a veces regresando sobre algún párrafo, saboreando alguna parte del texto. Y naturalmente este slow reading conecta perfectamente bien con estos principios de la atención plena que veíamos en el podcast anterior, como también con la técnica de saboreo o sencillamente, tal y como hemos comenzado a trabajar desde los primeros episodios acerca de la autoconciencia, poner atención consciente, bajar la velocidad y percibir bien esos detalles que normalmente nos pasan desapercibidos, ya que solemos realizar tantas tareas cotidianas en un estado mucho más aturdido, mucho más rápido, mucho más en la superficie, mucho más automático. Así, Slow Reading Podcast es mi particular manera de, primero, leer para ti, como si se tratara de un formato audiolibro o audiotexto, y al mismo tiempo vamos a ir haciéndolo despacio, de una manera contemplativa y naturalmente profundizando bien en lo que se nos está contando. Además, le voy a agregar el elemento de valor o el elemento reflexivo y de podcasting acerca de detenerme en algunos puntos para compartir contigo mis propias reflexiones acerca de lo que el autor nos va contando. Así, confío en que allá donde estés puedas acompañarme y disfrutar de esta lectura lenta, al mismo tiempo que vamos también a través de ella a construir y a agregar un conocimiento práctico valioso que se toma la mano con el trabajo de comunicación eficaz. También recientemente hablábamos acerca de la asertividad y próximamente podremos disfrutar también del film análisis de relatos salvajes, film en donde el principal denominador común tiene una fuerte conexión con diferentes formas en donde a nivel intrapsíquico, por donde la agresividad se puede activar en el psiquismo humano y también las diferentes formas en que la persona maneja esta hostilidad. Bien, de esta manera nos aproximamos en este primer slow reading al capítulo 1 de Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, psicólogo de origen norteamericano, fallecido en 2015, y que popularizó fuertemente un auténtico método, una auténtica filosofía, pero también un auténtico sistema que es posible aprender y deconstruir acerca de la comunicación frente a los demás. Muy bien, bueno, nos acomodamos y nos disponemos a comenzar.
Eso es. Bueno, el prólogo es de Deepak Chopra. Es un prólogo interesante. Especialmente me gusta mucho la parte en donde hace referencia a ahimsa desde la filosofía del yoga o el hinduismo. Uno de los fundamentales preceptos, también lo comentaba recientemente en el podcast sobre la atención plena, en relación a la no violencia, ¿no? Naturalmente, el aspecto central de este libro y de Marshall Rosenberg es que existe en nosotros, en los seres humanos, en nuestra interioridad, un anhelo por estar en paz y un anhelo por conectarnos con los demás al tiempo que servirnos los unos a los demás desde una visión constructiva y con una actitud compasiva, en el sentido de aliviarnos mutuamente, conectarnos para aportarnos, conectarnos para acompañarnos. Realmente Rosenberg plantea que esto está en el centro, en la esencia de nuestra interioridad, y que lamentablemente a partir de la conexión con el ambiente nos vamos encontrando que a través de nuestra historia personal, a través de las influencias que nos rodean, a través del lenguaje con el que las personas interactúan, se va agregando de alguna manera en la comunicación un aspecto de competitividad, un aspecto de evaluación, un aspecto de juicio y de categorización del que de algún modo somos condicionados y afectados, y inevitablemente también lo incorporamos, ¿no? Bueno, desde mi visión personal, estimo que el modo particular en que nos comunicamos con los demás puede marcar realmente la diferencia alrededor de cómo nos desempeñamos en nuestra vida relacional, ¿no? Naturalmente que, por un lado, la comunicación desde su función instrumental tiene una utilidad, ¿no?, que va desde pedir ayuda, prestarnos ayuda, hasta una función realmente afectiva, emocional, y que conecta fuertemente con nuestra personalidad, ¿no? Fíjense la importancia que tiene la comunicación. Es el puente, el medio a través del cual representamos a los demás a través de palabras nuestra interioridad, lo que pensamos, lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que la otra persona nos despierta, nuestros deseos, nuestros temores, nuestras necesidades. Todo ello está en nuestra interioridad y es a través de la palabra, a través de la gestualidad, a través de la comunicación como un todo, el instrumento mediante el cual tratamos de llegar a los demás, ¿no? Y fíjense qué reto, ¿no?, y qué difícil puede llegar a ser el lograr una buena alineación, una buena congruencia entre lo que está ocurriendo dentro de nosotros, el modo particular y único en que lo construimos en palabras, gestualidad y le damos la forma de una comunicación, y luego el modo en que esta comunicación llega, impacta, es percibida por nuestro oyente, ¿no? Bueno, naturalmente, como digo, que tengamos éxito o no en poder expresar nuestra interioridad y que podamos llegar al otro, ahí es cuando la palabra eficacia toma sentido. Si tenemos miedo, si necesitamos algo, si estamos dolidos, si hay algo que no está bien para nosotros, si queremos trasladarle a nuestro interlocutor algo importante acerca de lo que nos pasa con él o con ella, realmente poder hacerlo
poder hacerlo bien, poder hacerlo de un modo preciso, a tiempo, a la vez que hacerlo de un modo pacífico, de un modo sentido. Como digo, puede marcar la diferencia en nuestra vida relacional y también, por extensión, en nuestra propia autoestima, autoconcepto y en el cómo transitamos en nuestra propia existencia, ¿no? Muy bien. Capítulo 1. Dar desde el corazón. El corazón de la comunicación no violenta como método. Palabras de Marshall Rosenberg. Lo que quiero en mi vida es compasión, un flujo entre mi ser y los demás, basado en un darse mutuamente desde el corazón. Darse mutuamente desde el corazón. Como estoy convencido de que está en nuestra naturaleza disfrutar de dar y recibir de manera compasiva, la mayor parte de mi vida me han preocupado dos cuestiones. ¿Qué sucede para que nos desconectemos de nosotros mismos y de nuestra naturaleza compasiva? Y al contrario, ¿qué permite a algunas personas mantenerse conectadas con su naturaleza compasiva, incluso en las circunstancias más adversas? Mi preocupación, nos dice Rosenberg, por estas cuestiones comenzó en mi niñez, alrededor del verano de 1943, cuando nuestra familia se mudó a Detroit. La segunda semana después de nuestra llegada, se desató una guerra racial tras un incidente en un parque público. Más de 40 personas fueron asesinadas en los días siguientes. Nuestro barrio estaba situado en el centro de la violencia y nos pasamos 3 días encerrados en casa. Cuando el conflicto racial terminó y comenzó el colegio, descubrí que un nombre podía ser tan peligroso como cualquier color de piel. Un nombre. Cuando el profesor pronunció mi apellido al pasar lista, 2 chicos me miraron y murmuraron entre dientes: «Eres un Quique». Yo nunca había oído esa palabra antes y no sabía que algunas personas lo usaban como término despectivo para referirse a los judíos. Un Quique. Después del colegio, esos 2 mismos chicos me estaban esperando. Me tiraron al suelo y me patearon y golpearon. Desde ese verano de 1943 he estado examinando las 2 cuestiones que he mencionado. ¿Qué nos empodera, por ejemplo, para mantenernos conectados con nuestra naturaleza compasiva, incluso en las peores circunstancias? Estoy pensando en personas como Etty Hillesum, que siguió siendo compasiva incluso cuando estaba sujeta a las grotescas condiciones de un campo de concentración alemán, como escribió en su diario en aquel momento. Veamos lo que escribió. No me asusto fácilmente, no porque sea valiente, sino porque sé que estoy tratando con seres humanos y que debo intentar con todas mis fuerzas entender todo lo que cualquier persona haga en cualquier momento. ¿Recuerdan la frase de Terencio? Que nada de lo humano te sea ajeno.
Y eso fue lo importante esta mañana. No que un joven oficial de la Gestapo malhumorado me gritara, sino que yo no sintiera indignación, más bien una compasión real, y me habría gustado preguntarle: ¿tuviste una infancia muy infeliz? ¿Tu novia te ha dejado? Sí, tenía un aspecto alterado, amargado y débil. Me habría gustado empezar a ayudarle en ese mismo instante, porque sé que los jóvenes que se sienten desgraciados como él resultan peligrosos en cuanto quedan sueltos en la sociedad. Eti Hillesum, en Eti, un diario, 1941-1943. Cuando estudiaba, volvemos con Rosenberg, cuando estudiaba los factores que afectan a nuestra capacidad para permanecer compasivos, me impresionó el papel crucial que desempeña en ella el lenguaje y el uso que hacemos de las palabras. Desde entonces he identificado un enfoque específico de la comunicación, tanto al hablar como al escuchar, el cual nos lleva a dar desde el corazón, conectando con nosotros mismos y con los demás de una manera que permite aflorar nuestra compasión natural. Yo llamo a este enfoque comunicación no violenta, usando el término no violencia tal como lo empleaba Gandhi al referirse a la compasión, esa que el ser humano expresa de un modo natural cuando su corazón renuncia a la violencia. Aunque tal vez no consideremos que nuestra manera de hablar es claramente violenta, las palabras con frecuencia nos conducen al daño y al dolor, a veces sin quererlo, sin darnos cuenta, ya sea para los demás o para nosotros mismos. En algunas comunidades, el proceso que yo estoy describiendo se conoce como comunicación compasiva. La abreviatura CNV se usa a lo largo de este libro para referirse a comunicación compasiva o no violenta. Fíjense que en algunos episodios anteriores hemos planteado fuertemente como comienzo de todo trabajo personal tomar nuestros propios procesos como objeto de observación. En este caso, cómo nos comunicamos, cómo gesticulamos, cómo suena nuestra voz, a qué volumen hablamos, qué intención hay en nuestras palabras. Comunicarnos a la vez que ser observadores de cómo nos estamos comunicando. Es por eso que yo te animo, estimado amigo, estimada amiga, a que realices esta práctica que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Es decir, leer en alto, saboreando cada palabra, representando bien el significado de cada elemento, pero a la vez siendo consciente de mi propia voz, del propio sonido y los elementos que componen mi habla. Esa capacidad metacognitiva de estar activo en un proceso a la vez que ser consciente y observador del propio proceso es una habilidad fundamental a activar en nuestra comunicación con los demás, especialmente en momentos decisivos. Continuamos. Adelante. Una manera de centrar la atención. La comunicación no violenta está basada en unas habilidades del lenguaje y la comunicación que refuerzan nuestra capacidad para conservar nuestra humanidad. Incluso en condiciones difíciles, no contiene nada nuevo. Todo lo que ha sido integrado en la comunicación no violenta se conoce ya desde hace siglos.
La intención es recordarnos lo que ya sabemos acerca de cómo relacionarnos en consonancia con nuestra naturaleza humana y ayudarnos a vivir de manera que dicho conocimiento se manifieste en lo concreto, en lo cotidiano. La comunicación no violenta nos guía a la hora de reestructurar cómo nos expresamos y cómo escuchamos a las personas. En lugar de las habituales reacciones automáticas, nuestras palabras se convierten en respuestas conscientes con una base firme en la conciencia de lo que percibimos, sentimos y queremos. Autoconciencia. Nos guía para expresarnos con honestidad y con claridad, prestando al mismo tiempo una atención respetuosa y empática a los demás. En cualquier conversación llegamos a escuchar nuestras necesidades profundas y las de los otros. La comunicación no violenta nos prepara para observar con atención y ser capaces de identificar las conductas y las situaciones que nos lastiman. Aprendemos así a identificar y expresar claramente lo que queremos en cualquier situación en términos concretos. El esquema es simple y aún así poderosamente transformador. A medida que la comunicación no violenta reemplaza nuestros viejos patrones de defensa, huida o ataque frente al juicio o la crítica por parte de los demás, llegamos a percibirnos a nosotros mismos y a los demás, así como nuestras intenciones y nuestras relaciones, bajo una nueva perspectiva. La resistencia, la actitud defensiva y las reacciones violentas disminuyen. Cuando nos concentramos en aclarar qué observamos, sentimos y necesitamos, en lugar de diagnosticar y juzgar, descubrimos la profundidad de nuestra propia compasión. Por medio de este énfasis en la escucha profunda a nosotros mismos y a los otros. La comunicación no violenta promueve el respeto, la atención y la empatía y engendra un deseo mutuo de dar desde el corazón. Aunque yo me refiero a ella como un proceso de comunicación o un lenguaje de compasión, la comunicación no violenta es mucho más que un proceso. Es un nivel más profundo. Es un recordatorio constante para que mantengamos la atención centrada en un lugar en el que es más probable que encontremos lo que buscamos. Hay un chiste sobre un hombre que está a 4 patas bajo una farola, buscando algo. Un policía pasa por allí y le pregunta ¿qué está haciendo? Agente, busco las llaves de mi coche. Esto responde el hombre, que parece estar algo borracho. ¿Se le perdieron aquí?, pregunta el oficial. No, responde el hombre. Se me cayeron en el callejón. Viendo la expresión de extrañeza del policía, el hombre se apresura a explicar. Pero, agente, aquí hay más luz. Me doy cuenta de que mi condicionamiento cultural me lleva a centrar mi atención allí donde es poco probable que consiga lo que quiero. Desarrollé la comunicación no violenta como una manera de entrenar mi atención, hacer brillar la luz de mi conciencia, centrándola allí donde existe la posibilidad de obtener lo que estoy buscando. Lo que quiero en mi vida
es amabilidad, compasión, una corriente que fluya entre mí mismo y los demás, basada en un mutuo dar desde el corazón. Pacíficos, amables, verdaderos, pero sin violencia. Esa calidad de compasión a la que yo me refiero como dar desde el corazón se expresa en la siguiente canción de mi amiga Ruth Bevermeyer. El tema del año 78, Given To, de Ruth Bevermeyer. Vamos a leer sencillamente sus líricas. Nunca siento que me han dado tanto como cuando tomas algo de mí, cuando entiendes el gozo que siento dándotelo. Y sabes que mi dar no pretende ponerte en deuda, lo hago porque quiero vivir el amor que siento por vos. Recibir con gracia sea tal vez el mayor regalo. No hay forma de separar las dos. Cuando tú me das, yo te doy mi recibir. Cuando tú tomas de mí, siento que me das tanto. Ruth Bevermeyer, Given To. Gracias por eso. Vamos a ir un poquito más con Rosenberg. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal vamos? ¿Acompañas? Esto está muy bien. Cuando damos desde el corazón, lo hacemos por el gozo que brota siempre, que enriquecemos la vida de otra persona voluntariamente. Este tipo de dar beneficia tanto al que da como al que recibe. El que recibe disfruta el regalo sin preocuparse de las consecuencias que acompañan a aquellos hechos por miedo, culpa, vergüenza o deseo de ganar. El que da se beneficia por el aumento de la autoestima que se produce cuando vemos que nuestros esfuerzos contribuyen a la alegría o al bienestar del otro. El uso de la comunicación no violenta no requiere que las personas con las que nos comunicamos conozcan la comunicación no violenta o ni siquiera estén motivadas a relacionarse de una manera compasiva con nosotros. Si nos ceñimos a los principios de la comunicación no violenta, manteniéndonos motivados únicamente por dar y recibir compasión, y hacemos todo lo posible por hacer saber a los demás que ese es nuestro único motivo, acabarán uniéndose tal vez a nosotros en ese proceso y al final seremos capaces de respondernos el uno al otro con amabilidad. Es importante, estimados oyentes, a veces el término compasión, las personas no familiarizadas con la psicología, las personas no familiarizadas con la psicología contemplativa o con el mindfulness, pueden ver la palabra compasión con cierta duda. Compasión aquí hace referencia a el deseo de estar en paz, hace referencia a una aceptación amable de uno mismo y del otro, de ser pacíficos, al mismo tiempo que también compasión significa estar atentos a la hora de percibir el sufrimiento del otro y tratar de salir al paso de ese sufrimiento para tratar de aliviarlo. Compasión no significa pena, no necesariamente tiene algo despectivo o de ver al otro en una inferioridad, sino que manteniendo una igualdad, una horizontalidad, una aceptación mutua, hay una suerte de empatía al servicio de percibir si el otro sufre y poder salir al paso de ese sufrimiento para aliviarlo, ¿no?
Dice Rosenberg, sostengo que la compasión florece inevitablemente cuando nos mantenemos fieles a los principios y al proceso de la comunicación no violenta. Bueno, un poquito más adelante. El proceso de la comunicación no violenta. Por el momento vamos a hacer hincapié en esa idea, ¿no? Poner atención consciente en el modo particular en el que nos estamos comunicando y tratar de conectar, si es adecuado para ti, con este aspecto de filosofía profunda, de fortalecer tu compromiso con ser compasivos, pacíficos y transmitírselo al otro de alguna manera a través de nuestro modo de participar. Para llegar al deseo mutuo de dar desde el corazón, enfocamos la luz de nuestra conciencia sobre 4 áreas a las que nos referiremos como los 4 componentes del modelo. Y estos son observaciones, sentimientos, necesidades, peticiones. Primero observamos lo que de verdad está sucediendo en una situación. Piénsate un instante ahí, en el escenario de tu vida relacional. ¿Qué observamos hacer o decir a otros que enriquece o no nuestra vida? El truco es ser capaz de articular dicha observación sin introducir ningún juicio ni evaluación, diciendo sencillamente que están haciendo los demás, qué están haciendo los demás, que nos gusta o no nos gusta. Recuerden la concreción que yo les sugería en la asertividad. No juzgues, no uses palabras que denoten generalización o que etiqueten. Céntrate en las conductas objetivas. Dice Rosenberg, céntrate sencillamente en qué están haciendo los demás que nos gusta o qué están haciendo los demás que nos daña. A continuación, declaramos cómo nos sentimos al observar esa acción. ¿Viste? Componente 1, observación. Componente 2, sentimiento. ¿Qué te hace sentir esa conducta, no? Entonces declaramos cómo nos sentimos al observador. Nos sentimos heridos ante las palabras del otro, asustados, alegres, divertidos, irritados. Y en tercer lugar, decimos qué necesitamos. Decirnos qué es lo que necesitamos, qué necesidades nuestras están relacionadas con los sentimientos que hemos identificado. ¿Qué necesidades nuestras están relacionadas con ese sentir que hemos identificado? Imagínate, estimado amigo, estimada amiga, me acuerdo recientemente alguien me contaba, el sentirse hostil, enojado ante un compañero o compañera que estaba teniendo un lugar destacado en una reunión, que estaba teniendo el aplauso, la admiración, la atención de todos. Entonces esta persona se sintió hostil, envidiosa. Una vez has percibido que te sientes enojado, hostil, envidioso, te tienes que preguntar qué necesidad mía está por debajo de esto, ¿no? Y ahí te puede aflorar la idea de, quizá yo también necesite algo de aprobación, algo de atención, algo de admiración o de protagonismo. El hecho de que otro lo esté teniendo y eso me enoje,
está hablando también de mis propias necesidades, ¿no? Y ahí hay una toma de conciencia que es importante o es interesante para uno, ¿no? Entonces hacemos observaciones, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué conductas nos están generando? ¿Qué sentimientos y qué necesidades están conectadas con esos sentimientos, ¿no? La conciencia de estos tres componentes está presente cuando usamos la comunicación no violenta para expresar con claridad y honestidad cómo estamos. Por ejemplo, dice Rosenberg, una madre podría expresar esas tres cosas a su hijo adolescente, diciendo: Félix, cuando veo 2 calcetines sucios hechos una bola debajo de la mesita del café y otros 3 cerca del televisor, me siento irritada porque necesito más orden en las habitaciones que ambos compartimos, ¿no? Se ve perfecto en este ejemplo, ¿no? No ataca a Félix, señala la conducta y le expresa cómo le hace sentir y qué necesita, ¿no? Félix, eso me irrita, necesito que haya más orden en las habitaciones comunes, ¿no? Cuando haces A, me siento B. ¿Qué te parece si necesito? Punto suspensivo, ¿no? Aquí Rosenberg ya nos está dando realmente todo un proceso o una estructura, ¿no? Ella, la madre, seguirá inmediatamente con Félix con el cuarto componente, que es una petición muy específica o lo que yo llamaría una propuesta. Me encantan las personas que hacen propuestas, ¿no? Cada vez que una persona, a través de su comunicación, propone algo, ya sea que propone un plan, que propone un proyecto, que tiene una iniciativa o que propone una solución o que propone ser tratado de otra manera o que propone un intento diferente o nuevo ante la solución de un problema. Toda propuesta es valiosa, toda propuesta es creatividad, toda propuesta es amor, deseo de construir y de mejorar algo, ¿no? Muchas veces en terapia de pareja, en psicoterapia enseñamos o proponemos, nunca mejor dicho, a las parejas darse cuenta que muchas veces están enredadas en patrones muy sistemáticos basados en la queja, ¿no? Patrones de comunicación basados en lo que tú dijiste, en lo que tú hiciste, en aquello que no cumpliste, en eso que haces mal, en eso en lo que sigues persistiendo. Y sin embargo, las propuestas muchas veces están ausentes, ¿no? No será lo mismo que usted le diga a su pareja, es que nunca quieres estar conmigo, es que siempre prefieres estar con otras personas, es que los fines de semana parece que te aburro. Ahí estamos en la queja, ¿no? Pasamos a la propuesta. Oye, ¿qué te parece si este sábado buscamos un plan? Oye, me gustaría mucho que este domingo hagamos algo juntos. ¿Qué te parece si busco algunas ideas, ¿no? Me gustaría mucho, para mí sería importante, ¿no? Expresamos nuestras necesidades. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta manera, ¿no? Tomamos un papel proactivo, hacemos una propuesta. Todo eso es creativo, saludable, honestamente bien intencionado, ¿no? Bueno, dice la madre a Félix, propuesta, ¿qué te parece si o estarías dispuesto a dejar tus calcetines en tu habitación o en la lavadora? Ese cuarto componente se refiere a lo que queremos de la otra persona, aquello que enriquecería la vida de ambos. Así pues, una parte de la comunicación no violenta trata de expresar estos 4
tipos de información con mucha claridad, ya sea verbalmente o por otros medios. La otra parte consiste en recibir esa misma información de otras personas, recibir la información. Nos conectamos así con ellas, primero percibiendo qué están observando, sintiendo y necesitando las personas que nos hablan. Entonces descubrimos qué enriquecería su vida al recibir el cuarto componente, su petición o propuesta. Al mantener nuestra atención centrada en las áreas mencionadas y ayudar a los demás a hacer lo mismo, establecemos un flujo de comunicación, el cual va de un lado a otro. Hablamos, oímos, escuchamos y expresamos. Va de un lado a otro hasta que la compasión se manifiesta de manera natural. Lo que observo, siento y necesito, lo que pido para enriquecer mi vida, lo que el otro observa, siente y necesita, lo que pide él o ella para enriquecer su vida. Acuerdos, comprensiones. Cuando usamos este proceso, podemos así comenzar o bien por expresarnos nosotros o bien por recibir con empatía, receptivos, estos 4 tipos de información por parte de los demás. Aunque aprenderemos a escuchar y expresar verbalmente cada uno de estos componentes en los capítulos 3 a 6 de esta obra, es importante tener ya en mente que la comunicación no violenta no es una fórmula fija, sino algo que se adapta a varias situaciones, así como a estilos personales y culturales. Naturalmente, se trata de propuestas que uno debe incorporar y adaptar así a su propio estilo y a los escenarios relacionales en que se desempeña. Aunque yo me refiero a la comunicación no violenta como un proceso o lenguaje, por cuestiones prácticas, es posible experimentar los 4 componentes sin pronunciar una sola palabra. La esencia está en nuestra conciencia de esos componentes, no tanto o no solo en las palabras que se intercambian. Aplicar la comunicación no violenta en nuestras vidas y en el mundo. Cuando usamos la comunicación no violenta en nuestras interacciones, con nosotros mismos, con otras personas o en un grupo, nos enraizamos en nuestro propio estado natural de compasión. Es, por tanto, un enfoque que se puede aplicar con eficacia en todos los niveles de la comunicación y en diversos ámbitos. Las relaciones íntimas, familiares, en la escuela, en organizaciones e instituciones, en las relaciones terapéuticas y de asesoramiento o coaching, en las negociaciones diplomáticas y de negocios, disputas, conflictos de cualquier naturaleza. Algunas personas usan la comunicación no violenta para crear una mayor profundidad y cuidado en sus relaciones íntimas. Cuando aprendí cómo puedo recibir, escuchar, así como dar o expresarme por medio del uso de este método, pasé de sentirme atacada y pisoteada a escuchar de verdad las palabras y extraer los sentimientos subyacentes. Descubrí a un hombre muy hiriente con el que había estado casada 38 años. Me había pedido el divorcio el fin de semana anterior al taller de comunicación no violenta. Para no extenderme, solo diré que a día de hoy estamos juntos y agradezco la contribución de este método
en nuestro final feliz. Aprendí a escuchar los sentimientos, a expresar mis necesidades, a aceptar las respuestas que no siempre quería oír. Él no está aquí para hacerme feliz, ni yo estoy aquí en la vida para crear felicidad para Él. Los dos hemos aprendido a crecer, a aceptar y a amar, de manera que ambos podemos sentirnos realizados. Estas son palabras de una participante en un taller de comunicación no violenta. Así vamos llegando un poquito al tramo final de este primer episodio y de este primer capítulo del libro Comunicación no violenta de Rosenberg, Marshall Rosenberg. Este primer capítulo, Dar desde el corazón, en sus páginas finales de este primer episodio, hay algunos testimonios sobre personas que se han beneficiado de trabajar comunicación no violenta a través de diferentes medios y involucrando esta forma de comunicación en diferentes ámbitos, ¿no? Quien lo desee puede terminar por revisar un poquito estos testimonios, estos ejemplos con el que finaliza el capítulo, y vamos a hacer nosotros un resumen, ¿no? Lo primero, sí les voy a trasladar también mi propio testimonio, al menos profesionalmente. Hay dos aspectos de la comunicación que quiero compartir con ustedes en este momento, ¿no? El primero es referente a la escucha. Tanto, cuando estoy en una conversación que me parece que tiene una importancia, me refiero en un sentido particular, cuando una persona, está compartiendo, está revelando aspectos de su interioridad que son, que tienen una intimidad o que tienen un componente emocional alto, ¿no? En esos momentos estimo que es importante darnos cuenta de que no estamos en cualquier conversación y ahí tenemos que activar este modo autoconsciente, ¿no? Particularmente cuando escucho a otra persona en esos momentos, gusto mucho de activar la conciencia de mi propia respiración, ¿no? Yo te sugiero que pruebes a hacerlo. Cuando estés escuchando a alguna persona, tal vez con la que convives, trata de escuchar a la vez que inhalas, que retienes un instante el aire en tu abdomen y exhalas despacio. Estimo que esa acción interna de respirar conscientemente no te va a distraer de la escucha, todo lo contrario, te va a integrar, te va a involucrar en ella de una forma mucho más atenta, mucho más sintiente. Esto de seguro va a tener dos beneficios. Por un lado, vas a estar mucho más presente en ese momento, en esa escucha, vas a percibir más claro cuál es el impacto que la comunicación del otro tiene sobre ti, y al mismo tiempo te va a permitir sostenerte, te va a permitir de alguna forma apaciguar un poquito también tu modo de participar y elegir bien tu forma y tu momento de reaccionar o intervenir. El segundo gran beneficio es que mientras estás respirando conscientemente, es posible tener también una mayor captación de lo que está sintiendo o experimentando la otra persona. No solamente atendemos al contenido de las palabras del otro, ¿no? El mensaje literal, el significado de lo que sus palabras están diciendo, sino también, como decía Jacques Lacan, el significante, ¿no? O en palabras de Irving Yalom, el proceso. ¿Qué es el significante o qué es el proceso?
bueno, es lo que está por debajo, en el background de las palabras, ¿no? En el contenido del mensaje también hay una intencionalidad, hay un tono afectivo con el que la persona movilizada se está expresando, ¿no? El mensaje literalmente puede tener un significado, pero el modo en el que es expresado cambia completamente el significado último, ¿no? En este sentido, creo que vale mucho la pena prestar atención a la expresión facial del otro, prestar atención a la velocidad a la que está hablando, al volumen al que lo hace. Una persona que está asustada, que se siente amenazada, o una persona que está hostil, que está presionante, que en algún sentido está agresiva, ¿no? Lógicamente lo vamos a notar en su mandíbula apretada, lo vamos a notar en su respiración agitada, lo vamos a notar en el volumen de su voz, en la velocidad a la que nos habla, ¿no? Esto es importante. Y de cara a intervenir, a elegir bien cómo participar de cada conversación, prestar atención a estos factores, ir más allá del contenido de las palabras y centrarnos en estos otros aspectos, va a ser decisivo y es una forma, es un estado mental o un nivel de conciencia diferente, ¿no? El prestar atención a estos elementos. Muy bien, bueno, vamos a finalizar con un breve resumen de este capítulo, ¿no? Yo estimo que nos podríamos quedar con dos grandes ideas que nos plantea Marshall Rosenberg, ¿no? La primera es filosófica, acerca de, creo que hay un aspecto humanista y también un aspecto contemplativo, ¿no? En esta idea antropológica, en esta idea de la persona que tiene Marshall Rosenberg, ¿no? De una parte, la idea de que el ser humano anhela estar en paz y existe en su interioridad un lugar calmado que es estupendo revisitar con frecuencia. En concreto, Rosenberg nos plantea que a la hora de conectar con los demás, habría en nosotros, ¿no? Siempre hemos escuchado que el hombre tiene una dimensión social, ¿no? Viktor Frankl plantea que la persona tiene una dimensión biológica, un cuerpo que es un vehículo para la vida y que necesita de un mantenimiento, que siente, responde y enferma. Al mismo tiempo que tenemos una dimensión existencial o espiritual. La persona es un ser que anhela un significado, que estamos orientados a buscarle sentido a la vida. Somos seres psicológicos, ¿no? Tenemos emociones, pensamientos, motivaciones y somos seres sociales, ¿no? El hombre es un ser social desde la antigua Grecia y tenemos necesidades de conexión con los demás, ¿no? Lo que nos propone Rosenberg es que deseamos ser amables en el fondo y encontrar con el otro también un trato amable, un participar, un compartir, más que un competir, tensionarnos, atacarnos, herirnos. Sin embargo, bueno, está realmente muy implícito y muy insertada en nuestra comunicación diaria, pues a veces formas muy explícitas y otras formas muy sutiles de competitividad, de hostilidad, de tensión, de juicio y de categorizar lo que es bueno, lo que es malo, poner etiquetas al otro. Y esto realmente nos lastima, ¿no?
también las formas de hostilidad y competitividad que está de algún modo inherente también en nuestro lenguaje y en nosotros, a veces son formas sutiles, ¿no? Hablaremos en otros episodios acerca de la manipulación, acerca de formas más sutiles de agresividad, pero también la violencia está en el tono, la violencia está en hablarnos rápido, la violencia está en hablarnos con una tensión, en hablarnos con aspectos más sutiles, ¿no? Bueno, seguiremos desarrollando. Y la segunda idea de Rosenberg es, plantearnos un poquito ese método, ese esquema que podemos irnos planteando, ¿no? Es decir, estos 4 aspectos de las observaciones, los sentimientos, las necesidades y las propuestas. Muy bien, a veces fórmulas también sencillas nos pueden ayudar, ¿no? El plantearle a una persona, oye, cuando ocurre A, me siento B, ¿no? Cuando me hablas de esta manera, me alejas, necesito que lo hagamos diferente, ¿no? Muchas veces buscar fórmulas cortas puede ser una excelente opción porque hay muchos momentos cotidianos donde hay otras personas en otros escenarios donde las cosas suceden tan rápido y las personas a veces interrumpen, están en un estado mental y emocional tan álgido que resulta muy difícil poder tener una intervención calmada, ¿no? Entonces, como decía Rosenberg, no hay fórmulas infalibles. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, pero estar conscientes, estar atentos, prestar atención a los aspectos sutiles, ir practicando pequeñas fórmulas, de seguro puede iniciar un cambio prometedor. Bueno, aquí es donde sucede, así es como ocurre. Esto ha sido A las puertas de la psicoterapia y recuerda que siempre es posible volver a encontrarnos aquí. Buen domingo y buen inicio de semana.